cuando los Dreamers vinieron, hubieran sido considerados jóvenes no acompañados si no vinieron con sus padres. Sí. Y lo conectaron con uno de sus parientes o una familia de acogida. Sí. Pero de ahí en adelante ya inmigración no le dio seguimiento. Pues entonces la culpa la tiene inmigración, no el joven. El juez le pregunta, ¿usted no tiene abogado? Bueno, esta le da como una orientación de cuál es el proceso. Está en un país en el que no habla el idioma. Tú decides o no darle una notificación en un idioma que no entiende y luego tú le dices que se tiene que enfrentar solo al proceso legal de los Estados Unidos. Vamos esta tarde a hablar con ustedes del tema de inmigración. Queremos nosotros tomar la oportunidad para hablar de un tema importantísimo que entendemos que no se le ha dado la importancia o no se le ha dado los títulos apropiados cuando se habla del tema de inmigración. Como ustedes recuerdan, nosotros hicimos un programa donde fuimos a Randall's Island, donde están los inmigrantes en el albergue que se ha establecido aquí en la ciudad de Nueva York, ahí debajo del puente John F. Kennedy, antiguo Triborough. Y hablamos con las personas que están allá, pero algo que no pudimos ver o hablar con ellos es el tema de lo que está pasando con los jóvenes o específicamente niños de edad, de adolescentes, en la cual están inmigrando también, pero están inmigrando solo aquí a los Estados Unidos. Y se ha presentado un problema al punto que en el debate vicepresidencial, el candidato con los republicanos, el señor Vance, habló de ese tema. Y es el tema de los 300 niños que han entrado de manera indocumentada a los Estados Unidos, pero sin embargo no se sabe la ubicación de esos jóvenes. Entonces nosotros queremos hablar con un experto en inmigración, una persona que trabaja con este tema, que nos explique un poco qué está sucediendo con esos jóvenes y cuál sería la consecuencia que van a vivir esos jóvenes si no llegan a un punto de ser identificados y buscar la manera de legalizar su estatus aquí en los Estados Unidos. Y vamos a hablar con el abogado Noquel Matos Silver, que nos va a hablar un poco de este tema, ya que él ha estado trabajando con ese preciso tema de los jóvenes indocumentados. Noquel, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, Miguel. Gracias por la invitación. Te felicito por tu gran esfuerzo comunicacional. Creo que da un ejemplo de cómo uno puede aportar valor a la comunidad de diferentes maneras. Gracias, Noquel. Gracias por estar aquí. Háblanos, ¿qué está pasando con esos jóvenes? Bueno, creo que sería bueno explicar el proceso, ¿no? Primeramente, esos jóvenes, los migrantes no acompañados, son jóvenes menores de 18 años que vienen a la frontera sin un padre o un guardián legal. Entonces, ¿qué sucede? Hay ciertos acuerdos con el gobierno que por ley le da un diferente trato a esos jóvenes, ¿verdad? Hay algo que se llama el Flores Settlement, que fue un settlement que hubo legal bajo la administración de Clinton de cómo se iban a tratar esos jóvenes, porque hubo una demanda federal porque una joven estaba en un centro de detención y fue abusada sexualmente. Entonces, después de eso, para lograr un acuerdo en el proceso legal, dijeron, ok, van a haber ciertos parámetros, ciertos procedimientos que vamos a seguir con los jóvenes no acompañados. Esos son, perdón que te interrumpa, eso para tener un entendimiento, ¿esos son los Dreamers o es diferente a los Dreamers? Es diferente porque los Dreamers es un programa específico que se hizo para los jóvenes que ya estaban acá. Pero cuando los Dreamers vinieron, hubieran sido considerados jóvenes no acompañados si no vinieron con sus padres. Sí. Pero los Dreamers pudieran haber sido también jóvenes que vinieron con sus padres, sí, ¿no? Entonces, como te contaba, entonces el proceso es que a las 72 horas de ellos entrar y ser detenidos, ¿no? Tienen que pasarse a las manos de la Oficina de Reasentamiento de Asiliados, de Refugiados, lo cual pone a esos jóvenes en unos refugios donde se les tiene que proveer
clases, donde se le tiene que proveer cuidado médico, donde se tiene que asegurar que el bienestar de ese joven o ese niño se está cuidando, ¿no? Y luego, usualmente, en promedio, duran como un mes ahí, ellos comienzan un proceso de buscar un pariente o una persona que se pueda hacer cargo de esos jóvenes acá en los Estados Unidos. Muchas veces, muchos de ellos tienen un familiar que no puede ser un padre que haya emigrado hace mucho tiempo, puede ser un tío, un familiar que se reconecta y va y busca a ese joven después que se confirma la identidad de ese joven. El dato que salió a relucir de que el gobierno ha perdido contacto con 291,000 de estos jóvenes, a lo que ellos se refieren es que... Perdón, no, ¿son 1,000 o 290? 291,000 jóvenes desde el 2019 hasta el presente. Oh, espérate, pero yo di un detalle equivocado. Qué bueno que tú aclares eso, porque yo cuando hablé dije 300, pues yo estaba hablando de 300. Si lo redondeamos son 300,000. Sí, exactamente. Oh, no, espérate, pues, ok, perdón. Me impactó el número porque lo estaba diciendo menos. Sí, porque es un periodo de 5 años. De 5 años, de sí. De 5 años. Entonces, lo que pasa es que hay dos opciones con esos jóvenes. El gobierno puede o ponerlos en procesos de deportación o no. Hay algo que se llama en inglés the Notice to Appear, que es el documento oficial que pone una persona en procesos de deportación. Usualmente contiene alegatos que dicen, usted no es ciudadano americano, usted es ciudadano de tal país, extranjero. Usted vino a los Estados Unidos sin tener la debida documentación, por ende, usted está en violación de la ley migratoria y por eso puede ser deportado. Paréntesis, para entenderlo bien, porque los abogados conocen su tema y a veces no. Entonces, el hecho de que esos niños no se quedaron en el centro, ¿verdad? Se fueron. No están bajo la administración de los Estados Unidos, donde estaban supuestos quedarse en un centro, luego conectarlo con un pariente. Esos niños ahora están sujetos a que le llegue esa orden de deportación. Los 291,000 que se refieren en el reporte son jóvenes, esos jóvenes a los cuales no se le dio una citación para la corte. No se le dio cita porque no estuvieron en el centro. No, ellos sí. Ellos pasaron por el centro y lo conectaron con uno de sus familiares, parientes o una familia de acogida. Sí. Pero de ahí en adelante ya inmigración no le dio seguimiento. Pues entonces la culpa la tiene inmigración, no el joven. Sí, porque hay otro número, que es 32,000 en ese periodo de 5 años, que fueron a los jóvenes que sí le dieron una citación para la corte, pero no fueron a la corte. Qué lío. Ok, espérate. Entonces, los que le dieron la cita no fueron a la corte, ahora sí ellos pueden tener una orden de deportación. Sí, casi seguro, porque... pero yo creo que quiero entender bien. Entonces, los 290,000 que pasaron por el centro, pero inmigración falló en no darle su cita, ellos pueden, si por ejemplo un joven de esos se inscribe para un programa y ahora, porque son jóvenes, ¿no? Ya vamos a decir que ya un adulto de 21 años, ahora entiende que no tiene su documento o que tiene una orden de deportación porque está indocumentado, ¿esa persona podría apelar porque fue una falla de inmigración? Bueno, ellos están como en el limbo, ese 291,000, porque no es que lo han ordenado deportado, pero tampoco están aquí con un estatus. Entonces, ellos están como en el limbo. Para ellos conseguir un estatus, tendrían que ellos de su propia iniciativa o la de cual sea el familiar que está con ellos, empezar un proceso, someter una aplicación de asilo o aplicar para algo que se llama el estatus juvenil especial, que se hace a través de las cortes de familia, etc. Te puedo explicar más acerca de eso, porque ese es uno de los... Usualmente ese es el remedio migratorio para esos jóvenes. El que le presenta una petición a un familiar.
En un sentido, por ejemplo, te voy a explicar. El asilo, ¿verdad? El asilo son para personas que sufrieron una persecución en su país o van a sufrir una persecución Si futura regresan. por razones de su opinión política, su raza, su religión, ser parte de un grupo social en particular o su grupo étnico, ¿verdad? Entonces, si una persona cumple con esos requisitos, puede someter una aplicación de asilo estando o no estando en procedimientos de deportación. La mayoría de personas lo hacen cuando están en el proceso de deportación, porque cuando van a ver al juez, hay una orientación que sucede. Porque cuando se presentan esa primera audiencia delante del juez, el juez le pregunta, ¿usted no tiene abogado? Bueno, esta le da como una orientación de cuál es el proceso. Te voy a dar tiempo para que busques un abogado, entiende que si vas a aplicar para el asilo, tienes un año, un límite de un año para hacerlo, porque si tú no aplicas para el asilo durante el primer año que llegas al país, entonces tienes acceso a algo que se llama la suspensión de deportación, pero eso no es un camino para la residencia y es mucho más difícil de obtener que el asilo. Estamos hablando que bajo el asilo tú tienes que mostrar un 10% o más de probabilidad que tú vas a sufrir persecución, entiéndase una amenaza a tu vida o a tu libertad en tu país y que tu gobierno no te va a proteger o no puede protegerte o no está dispuesto a protegerte, pero cuando es suspensión de deportación, tú tienes que enseñar más de un 50% de posibilidad. O sea que es mucho más difícil. Y el proceso del asilo le da a la persona ciertos beneficios que la suspensión de deportación no da. Por ejemplo, en el proceso de asilo, cuando ya tienen 180 días de haber emplazado su aplicación, pueden optar por un permiso de trabajo, ¿verdad? Que le permite trabajar y laborar legalmente mientras el proceso continúa y se toma una decisión en el caso. Incluso si hay una apelación. Con la suspensión de deportación no tienen esa opción. ¿Y sabemos de qué país son la mayoría de esos jóvenes? Sí, la mayoría son de lo que le dicen los países del Triángulo. Eran Guatemala, Honduras, El Salvador. Ok, no era el grupo de migrantes venezolanos que hemos visto. No, estadísticamente la mayoría, como 80%, eran de esos tres países, sí, históricamente. Y no se ha hablado de un esfuerzo para identificar, buscar esos jóvenes. Ahora que salió el reporte, lo que están haciendo los partidos políticos es que se están acusando uno al otro, pero en realidad no se ha hablado de un esfuerzo que yo sepa, mi conocimiento, de rastrearlo. Lo que sí hubo una vez que vi en las noticias, cuando hubo la separación de familias bajo Trump, sí hubo un esfuerzo para buscar a algunos de esos jóvenes, pero con estas estadísticas nuevas no he escuchado de un esfuerzo. ¿Y qué tú, como abogado, como persona joven también, porque no que él es un joven abogado, un producto nuestro de aquí, ¿qué se podría hacer, en tu opinión, para motivar a esos jóvenes que comiencen su proceso ahora y no en un futuro ya cuando estén ya más maduros, cuando quieran emprender en una familia o establecerse más aquí? Porque ahora como joven, sabes que los jóvenes a veces no pensamos en el mañana. Sí. ¿Qué se podría hacer para motivarlo a que traten de salir y buscar y llenar esas aplicaciones, ya sea para el asilo, ya sea para la suspensión de deportación? ¿Qué se podría hacer? Idealmente el gobierno, que ya tiene esos jóvenes bajo su custodia al empezar. Pero no saben dónde están. Sí, pero digo que idealmente porque hay que empezar con lo ideal, ¿no? Sí. Lo ideal sería que el gobierno, ¿no? Cuando esos jóvenes caen en sus manos, que ellos lo orienten y le expliquen el proceso, sus derechos, ¿no? Para cuando ellos salgan de su custodia, sepan cuáles son sus oportunidades, ¿no? Pero lamentablemente no hay ese énfasis. Ahora, ¿qué nos toca hacer ya que no está ese énfasis? Bueno, todos los sectores de la comunidad, del país que puedan
sean activistas de inmigrantes, activistas comunitarios, hacer un esfuerzo de hacer un acercamiento con esa población y tratar de dejarles saber de sus derechos, ¿no? Y crear los recursos, porque parte del problema con esto es que tú puedes tener, imagínese esto, en la Constitución decimos que hay un derecho al debido proceso, pero si tú tienes un joven de 14, 15 años que tal vez no tiene una educación secundaria, está en un país en el que no habla el idioma, tú decides o no darle una notificación en un idioma que no entiende y luego tú le dices que se tiene que enfrentar solo al proceso legal de los Estados Unidos. O sea, no es mucho lo que tú puedes esperar. Los jóvenes que logran tener un familiar que tiene tiempo acá y tiene recursos que lo ayudan, son los que logran alcanzar a pedir, a peticionar por las cosas que están asequibles a ellos. Pero los que no, entonces se quedan, como quien dice, en el limbo. Claro, es una generación total perdida que tenemos ahora mismo. Sí. Para mí, como te dije, fue impactante y me chocó la noticia y lo escuché de nuevo en ese debate y me acordé de que tú también me habías mencionado el tema y quise que esta tarde aprovecháramos para hablar de él, porque se ha hablado mucho de la situación inmigratoria, de lo que está sucediendo, pero no se ha hecho mucho énfasis y enfoque en ese grupo de jóvenes que por su culpa no es, ¿no? Que lo que llamamos una generación perdida. Sí. Y que tenemos aquí en los Estados Unidos, que realmente sería de importancia que el gobierno y en este tiempo de elecciones sea un punto de conversación para ver cómo podemos arreglar, mejorar y darle una oportunidad de futuro a esos jóvenes. Señores, queremos que nos hagan su comentario, nos dejen saber qué opinan de este tema. También que le gusta, nos sigan en las redes, ya sea a través de Facebook, Instagram y YouTube. Le queremos dar las gracias a Noquel por sacar tiempo para hablar con nosotros de este tema. No muchas personas dominan este tema, por eso quisimos hablar contigo. Si puedo añadir una parte, como parte de crear esa conciencia. Si conocen a un joven inmigrante en este país que esté acá, que no tenga uno de sus padres, dígale que se acerque a un abogado de inmigración, porque tienen derechos y tienen oportunidades de poder ganar un estatus en este país. Gracias, Noquel, por tu consejo. Gracias por sacar el tiempo para estar aquí con nosotros. Sé que está ocupado. Sería hasta la próxima en su programa El Implacable. Síganos en las redes a través de YouTube, Facebook y Instagram. Hasta la próxima.